Quiero hablarle esta tarde sobre un tema muy bonito, muy práctico, muy práctico. Yo sé que usted sabe mucha Biblia y la va a entender bien sencillo. Vámonos al libro de Josué, capítulo 2, verso 12, 13 y luego nos vamos a ir al verso 18. Quiero hablarle de una señal segura. Oiga bien, una señal segura. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. En español, me tienen que prometer, dice esta mujer, que así como yo he tenido de misericordia de ustedes, ustedes van a tener, cuando vengan, ustedes van a tener misericordia de mí. Y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Vamos a quedarnos ahí un momentito. Quiero explicarle qué es lo que estaba pasando y póngame atención para que no se me vaya a perder. El pueblo de Israel ha entrado a la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Israel salió de Egipto por medio de la mano de Moisés, abrieron el Mar Rojo, cruzaron rumbo a la tierra prometida. Desobedecieron a Dios en el camino y Dios les trajo un juicio y les dijo que por 40 años iban a dar vuelta en el desierto porque era una generación incrédula, es decir, no creían las palabras, no creían las promesas de Dios. Dios les dijo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra se las he entregado a ustedes desde que salieron de Egipto en el camino y los llevó a la tierra. Moisés envió espías para chequear la tierra y vinieron y dijeron: Dios está correcto, es una tierra bella, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra hermosa, pero allá hay gigantes, nunca la vamos a poder conquistar. 10 de los 12, oiga bien, Moisés envió 12 hombres a vigilar, a chequear de espías la tierra. Incluso antes de llegar de regreso se cortaron un racimo de uvas. Y dice que el racimo de uvas era tan grande que lo pusieron en una vara y entre dos lo llevaban. Cuando regresan, 10 dicen: esa gente es muy grande, allá hay gigantes, nunca los vamos a vencer, jamás vamos a poder tomar esa tierra. 10, pero 2 dijeron: claro que la podemos tomar, es la promesa de Dios, vamos y tomémosla. Pero la opinión de aquellos 10 le bajó, hermano, el ánimo al pueblo. Eran más de 2 millones de judíos, de israelitas, que estaban en el desierto esperando entrar a la tierra prometida. Pero el reporte de aquellos 10, ¿cómo le llamaríamos en este tiempo a esos 10? Que llegan y dan un reporte y dicen: no, Dios nos viene diciendo que vamos a habitar esa tierra. Dios nos viene diciendo que esa tierra es nuestra, pero ahí hay gigantes, hay gente muy grande, más grande que nosotros, y nosotros no la podemos destruir. Nosotros le llamamos apagafuegos. Esa gente, mi hermano, que le quita el ánimo. No, es que es muy difícil ese negocio. No te metas, te va a ir mal. Mire, sacúdase de esa gente. No, que usted quiere intentar lo que no. Si Dios le dio una palabra a usted, Dios le da una palabra profética, agárrese de esa palabra. Amén. Agárrese
Dios les dijo, yo les he entregado esa tierra. Y como el pueblo se rebeló porque oyó aquellos 10 bandidos que trajeron, incrédulos, no creyeron, entonces Dios dijo a Moisés, por lo que han hecho, se han ido en contra mía. O sea, imagínense, ¿no? Dios nos mintió. Dios mintió. Entonces dijo el Señor, todos ellos, toda esta generación se va a morir en el desierto. No van a entrar a la tierra prometida. Y por 40 años. ¿Sabe por qué fueron 40 años? Porque 40 años tardaron en que se murieran todos esos 600,000 hombres que salieron de Egipto. Y vino una nueva generación. Ya con esa nueva generación, Dios los hizo cruzar el Jordán. Y lo primero que hacen, ya esta nueva generación, llegar a conquistar la primera ciudad. ¿Y usted sabe cómo se llamaba la primera ciudad? Jericó. Y Jericó era una ciudad amurallada, dice la Biblia. No solamente era una ciudad amurallada, tenía una gran muralla alrededor, sino que la muralla era tan alta que dice que carruajes corrían por encima de la muralla, uno de ida y uno de regreso, y la gente vivía en medio del muro, para que se imaginen lo ancho que era el muro que tenía esa muralla, ¿verdad? Lo ancho que tenía, que la gente de cierto nivel para arriba, habían apartamentos en medio de las murallas. Entonces la Biblia dice que esa ciudad era inconquistable. Y si la Biblia dice que era inconquistable, era inconquistable. Pero Josué, que está al mando ahora, ya Moisés partió, ahora Josué está al mando del pueblo, está frente a ese desafío. Es imposible, no lo podemos hacer. Eso decían todos los guerreros, toda la gente, el general del ejército, el capitán, el de guardia, todo. Es imposible. No hay arma que pueda cruzar, atravesar esa muralla. Y no hay ninguna maquinaria que nosotros tengamos para subir, 10, 12 metros de ancho, 36, 40 pies de altura. Es imposible. Pero acuérdense lo que dice la Biblia, que lo que es imposible para ti, para Dios es posible. Cuando nos encontramos en esos problemas, en esas dificultades, no hay otra cosa que acudir a aquel que todo lo hace posible. Acuérdese, no hay nada imposible para el que cree. Dígaselo al que está al lado suyo, no hay nada imposible para el que cree. No, yo ya no tengo esperanza, yo lo más seguro que me deporten, me tengo que esconder porque yo no tengo solución, a mí nadie me puede ayudar. Sí hay alguien que te puede ayudar. Y al Señor le gusta que le den esos chances. Porque si tú quieres agradar a Dios, tienes que mostrar fe, tienes que creer. Todo ese pueblo se quedó muerto en el desierto porque no le creyeron la promesa. Ahora esta nueva generación está y esa ciudad está inconquistable, amurallada. Entonces viene Josué, que está al frente del ejército, y manda 2 espías para que vayan a reconocer cómo está la cosa. Y ellos llegan a Jericó, entran y se van donde una ramera, una prostituta. No, hay gente que dice una mujer que recogía ramitas. No, era una prostituta. Y los 2 se fueron y esa mujer lo recibe. Ella se llamaba Rahab. Rahab lo recibe y le dice: ustedes, el pueblo de ustedes nos tiene temblando. Estamos muriéndonos de miedo porque oímos lo que Jehová, su Dios, hizo en el Mar Rojo con ustedes. Oímos que Jehová abrió el mar y ustedes pasaron en seco. Oímos que Dios, Jehová, el Dios de ustedes,
abrió el Jordán. En el tiempo que estaba crecido, dice la Biblia que el Jordán se salía por los lados. Crecido tremendo, y Dios abrió el Jordán y los pasó al otro lado. Pero la primera ciudad que estaba al otro lado era Jericó. Y le dice, y oímos, le dice la mujer, que ustedes derrotaron a tal rey y a tal rey. Y ahora todos aquí en Jericó estamos muriéndonos de miedo. Por favor, yo les voy a ayudar. Quédense. Y los escondió, dice la Biblia, que escondió a los 2 espías, porque el rey de Jericó se dio cuenta que habían llegado unos espías. Y los mandó a buscar y le mandó a decir a la mujer, entrégalos. Y la mujer le dijo, ciertamente pasaron por aquí, pero se fueron. Y dice que ella los escondió en el segundo piso de su casa. Y el rey mandó soldados, guerreros a buscarlos. Pero la mujer los escondió, y cuando llegó la noche les dijo, váyanse a la montaña 3 días y al tercer día bajan. Aunque ese es otro mensaje, ¿verdad? Pero ellos se fueron a la montaña y al tercer día bajaron. Pero antes de que estos muchachos, estos espías, se fueran, ella les dijo ahí en Josué 2:12, ponémelo, Josué 2:12. Antes de que ellos se fueran, les dijo, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Hay una señal segura. Mire lo que ellos hacen. 13. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Quién no quiere salvar a su familia? Dígame. Todos queremos salvar la familia, pero necesitamos una señal segura. La mujer le dijo, como yo sé que aquí estamos temblando, que ya el Dios Jehová les entregó la ciudad, cuando ustedes vengan y tomen esta ciudad, no sé cómo, me tienen que prometer, me tienen que dar una señal segura que van a salvar mi familia. Y yo creo que esa tiene que ser la preocupación de cada hombre y cada mujer aquí. Porque si usted tiene a Cristo, usted ya es salvo. Pero ¿y su familia? ¿Y su papá? ¿Y su mamá? ¿Y sus hermanas? ¿Sus hermanos? ¿Sus tíos? ¿Sus parientes? ¿Por qué? Porque juicio viene. No crea usted que esto es un cuento, viene juicio. Y cuando ese juicio venga, yo quiero que mi familia esté a salvo. Y yo sé que usted quiere, cuando ese juicio venga, que su familia esté salvo. Entonces, en el verso 18, por favor, mire lo que le dicen los espías a los muchachos. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Porque la mujer les dijo, por una ventana les dijo, por aquí bájense, y se van. Entonces, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Tú nos pediste una señal segura, le dice. Te vamos a dar este cordón rojo, este cordón de grana, y cuando nosotros vengamos a tomar esta ciudad, ata este cordón a la ventana y nada te va a pasar a ti, ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hermanos. Ahora, si tu padre, tu mamá y tus hermanos y hermanas no están aquí en este lugar, lo sentimos, pero reúnelos. En español, tienes que reunirlos en la casa para que se salven. Tiene que tener una célula en la casa, porque ahí donde llega la salvación y la vida eterna. Pues mire lo que pasa. Más adelante, Dios le da instrucciones a Josué y le dice,
cómo va a conquistar la ciudad. Y Josué, que es el capitán del ejército, pues sigue las instrucciones. Para no hacerle larga la historia, llegó el pueblo de Israel con los sacerdotes, le dieron vuelta a Jericó y en el momento que Dios les dijo que hicieran, que dieran un grito, así como esa canción que cantamos, amén, las murallas cayeron. Óigame, las murallas cayeron ni para allá ni para acá, sino que se hundieron. Tenemos pruebas científicas, geológicas y arqueológicas. Las murallas cayeron, se hundieron, excepto la parte del muro donde estaba el cordón rojo, simbolizando que lo único que te puede proteger a ti y a tu familia del juicio es la sangre de Jesús. ¿Qué te parece? ¡Qué maravilla! Entonces, estamos buscando una señal segura. Solamente hay una señal con la cual tu casa, la familia, tus hermanos, tus hermanas, todos, solo hay una señal segura que tenemos para salvarnos, y es acudir, aplicar la sangre de Jesucristo sobre nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, a nuestros hijos. Qué hermoso. Mire lo que pasó en Egipto. Voy a llevarlo a Éxodo rapidito. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 3, Éxodo 12, verso 3. El pueblo está esclavo en Egipto. Todo el pueblo de Israel está esclavo. Trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, chapaleando, haciendo lodo y construyendo pirámides y construyendo un montón de esfinges y todas esas cosas. Y Dios les dice que los va a liberar. Maravilloso. Pero los va a liberar porque va a mandar juicio a Egipto. Hermano, y empiezan unas plagas. Empieza Dios a enviar plagas. Y cada plaga que Dios enviaba, el pueblo de Egipto se resistía y decían, le buscaban una explicación científica. Ojalá que usted entienda esto. Cada vez que venía un juicio de Dios, una plaga, decía, no es que el río se tiñó de sangre. Lo que pasa es que como está crecido, allá arriba hay mucho barro, entonces el río alcanza unas áreas de barro y por eso es que la sangre está teñida en rojo. Habiéndoselo dicho Moisés antes que el río el agua se iba a teñir en rojo. No hicieron caso. Entonces todos aquellos pescados, hermanos, muertos. Entonces vino las moscas y dijeron, no, eso no es que Dios esté enviando juicio, es que los pescados muertos atrajeron las moscas. Y dice que tenían moscas, hermano, hasta debajo de los sobacos. Andaban, hermano, en el cuarto donde no habían moscas. Y siempre llegaba Moisés a Faraón y decía, ¿nos vas a dejar ir? Sí, pero quita la plaga. Entonces Moisés oraba, le quitaba la plaga y después decía a Faraón, no los dejo ir. Y habían pasado 9 plagas, 9 juicios. Y ellos siempre le buscaban algo científico. Es como ahorita con las señales que Dios ha dado del fin del mundo. Cuando el Señor dijo, habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, tsunamis. No, es que un volcán, es que la presión, es que... buscándole una explicación científica a las señales que Dios dijo que nosotros veríamos antes del fin del mundo. Así que, mi hermano, cuando llega la 9ª plaga, Dios le dice, Moisés, prepárate porque mañana se van. Señor, ¿y qué señal nos vas a dar? Que mañana nos vamos. Y le dijo, hablad a toda la congregación de Israel y diles, en el día de este mes, tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mire el verso 6, vamos al verso 6. Entonces,
lo primero que tenía que hacer cada familia era buscarse un cordero. Y lo guardaréis hasta el día 14, 4 días lo tenían que guardar, y lo inmolará toda la congregación. La palabra inmolará es una palabra muy bonita, pero la verdad es que dice, en español dice, y lo matarán, lo sacrificarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Van a sacrificar el cordero a las 3 de la tarde, hermano. Entre las 2 tardes son las 3 de la tarde. El día bíblico comienza a las 3 de la tarde. Porque en la Biblia una tarde y una mañana es un día. ¿Cuándo fue? Cuando Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, Dios estableció que la tarde y la mañana hacen un día. Y la tarde comienza a las 3 de la tarde. No es a mediodía, como nosotros tenemos en el calendario solar. El calendario bíblico, el día comienza a las 3 de la mañana. De 3 de la tarde a 3 de la mañana es tarde, y de 3 de la mañana a 3 de la tarde es la mañana. O sea, una tarde y una mañana hacen un día. Por lo tanto, cuando Dios creó el sol en el 4.º día, ¿a qué horas cree que usted que apareció el sol? ¿A las 6 de la mañana? ¿A qué horas apareció el sol? A las 3 de la tarde. Eso, ahí usted lo analiza. Cuando usted que estudia la Biblia, ¿verdad? Usted puede meditarlo. Mire Génesis 1.5, vamos a ver Génesis 1.5 rapidito. Después regresamos ahí. Quiero que vea esto. Porque va a decir, no, el pastor dijo que el día comienza a las 3. Mire, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Verso 8. Luego dijo Dios, y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Verso 13. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Andate más adelante, en el 20 vas a ver. No, tenés que irte antes. Porque en el día cuarto es cuando Dios creó el sol, la luna y las estrellas, en el día cuarto. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Está hablando del sol, la luna y las estrellas. Y sirvan de señales. 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor que es el sol para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Pero cuando apareció el sol, ¿a qué horas apareció? A las 3 de la tarde. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, si usted quiere saber los días bíblicos, no es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es de 3 de la tarde a 3 de la mañana es la tarde. Y de 3 de la mañana a 3 de la tarde es el día. ¿Estamos claros con eso? Muy bien, entonces, volvamos a Éxodo, por favor, 12, verso 6. Entonces, le dice, van a buscar un cordero. Esta va a ser la señal de que van a salir, de que van a ser libres. Van a buscarse un cordero, lo van a sacrificar, lo van a cortar el pescuezo, le van a sacar la sangre y lo sacrificarán, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. El verso 12, por favor. No, dale el 7, dale el 7. 7, después vamos a ir al 12. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
van a matar el cordero, lo van a sacrificar, le van a sacar la sangre y con una brocha van y ponen la sangre en los postes de la puerta y en el dintel, en el poste de arriba. Ahora sí, vámonos al 13, ¿verdad? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuál era la señal? La sangre de Jesús. Pascua, esa es la Pascua. Pascua es pasar por alto. Entonces dijo el Señor, esta noche el ángel de la muerte viene a Egipto. El ángel de la muerte viene. Donde esté la señal de la sangre, él no puede entrar. Pero donde no esté la señal de la sangre, van a morir todos los primogénitos. El primer hijo de cada familia va a morir, no solamente de la familia, sino también de los animales. El primer chivo, la primera oveja, el primer burrito, primer dromedario, todos los primogénitos, los que nacieron primero esta noche, van a morir. A menos que tengan la señal de la sangre, el ángel de la muerte no tiene autoridad para tocarlos. Y le dijo, y esto lo van a hacer todos los años. Y el pueblo de Israel salió al día siguiente, porque aún el heredero del trono en Egipto, el hijo del faraón, murió. Excepto el pueblo de Israel, que tenía la señal. Hermano, las cosas no han cambiado. Si usted entiende y tiene la señal de la sangre de Cristo, nadie lo puede tocar, ni la muerte, a menos que Jesús dé la orden, y ya le llegó la hora. Pero acuérdese que la muerte para nosotros es simplemente un pasito para llegar a su presencia. Los que no tienen la sangre de Cristo, dice la Escritura, que van directo al infierno. Y un día le voy a hablar del infierno, porque a mí no me gusta hablar del infierno. Porque la gente cree que ir al infierno es cualquier cosa. Pero si la sangre del Cordero está, nada te va a suceder. Dios te va a guardar de todo mal. Mi hermano y mi hermana, la mujer en Jericó pidió una señal segura. El pueblo de Israel se la dio. Este cordón rojo simbolizando la sangre de Cristo. El pueblo de Israel, Moisés pidió una señal, le dijo, la sangre del cordero será tu señal, y van a hacerlo todos los años, desde que salieron de Egipto. Mi hermano, todos los años el pueblo de Israel sacrificaba un corderito todos los días, todos los años a la misma hora. ¿A qué hora sacrificaban el cordero todos los años? A las 3 de la tarde. Esa era la orden, era un estatuto perpetuo, lo tenían que hacer. Ahora vámonos a Juan. Váyase al Evangelio de Juan. Juan 1:29. Todo el pueblo de Israel, todos los años, por 1500 años, oiga bien esto, no había otro pueblo sobre la tierra, solamente el pueblo de Israel, al cual Dios le entregó la revelación, le entregó la palabra. Todos los profetas vienen de Israel, todos son judíos. Por eso nosotros tenemos que aprender cultura y todo de los judíos. Cristo nació en Israel. Cristo era judío, porque ellos tenían una promesa y ellos estaban esperando una señal. Por 1500 años, todos los años, sacrificaban el cordero, sacaban la sangre y la sangre la derramaban
en el propiciatorio, en el santuario, como señal. Y Dios aceptaba el sacrificio y todos los pecados eran perdonados. Ahora miren, el Nuevo Testamento, nace Jesús, lo llevan al templo, es circuncidado como cualquier judío. Y cuando cumple 30 años, que era la mayoría de edad, dice la Biblia que Jesús cerró la carpintería y caminó hacia el Jordán para bautizarse. Así que allá en el Jordán estaba nada más y nada menos Juan el Bautista. Acuérdese que todo este es un simbolismo y el pueblo de Israel estaban esperando la promesa. Y cuando Jesús aparece, que va descendiendo al Jordán, dice la Biblia, en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento cada año tenían que hacer el sacrificio del Cordero. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara la verdadera señal. ¿Cuál era la verdadera señal? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Mateo 27, hermano, Mateo 27, verso 35, usted ve que este Cordero tenía que ser sacrificado, tenía que ser matado, tenía que derramar su sangre. ¿Para qué? Para perdón de todos los pecados de la humanidad. Aquel corderito que hacían todos los años, cuando le sacaban la sangre, esa sangre representaba el perdón de pecados para todo el pueblo de Israel. Fuera de Israel no había nadie salvo. Pero este Jesús es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y gracias a Dios, porque cuando dicen que quita el pecado del mundo, usted y yo alcanzamos misericordia. Amén. La salvación es para todos. La señal segura es para todo aquel que recibe a Cristo. Es lavado y limpiado por su sangre. Hermano, aquí no hay nada suelto, aquí no hay ni un cabo suelto. Jesús fue a la cruz como cordero, fue sacrificado, fue muerto para derramar su sangre para perdón de pecados. Mire lo que dice Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Verso 46. Cerca de la hora novena, aquí ya estamos hablando en el calendario griego. La hora novena, los griegos comenzaban a contar la primera hora a las 6 de la mañana. La hora sexta era a las 12 del día. La hora novena eran las 3 de la tarde. Así que, como a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Quédate ahí, póngame atención aquí, mucha atención. Cuando Jesús muere en el Gólgota, en esa montañita de la calavera, así se llamaba el monte Calvario, cuando Jesús muere, son las 3 de la tarde en punto. ¿Qué cree que estaba pasando en el templo en ese momento? En el templo estaban sacrificando el corderito, porque nunca entendieron que el Cordero de Dios es Jesús. Nunca, no lo entendieron. Cristo muere en la cruz del Calvario entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde, a la misma hora que los sacerdotes
están sacrificando el animalito en el templo. ¿Y qué pasó? El velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Que el templo tenía un área como esta, pero con una cortina gruesísima. Y aquí atrás estaba el lugar santo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a esta área. Y entraba vestido de manera que Dios le había enseñado, con un montón de campanitas alrededor del vestido, y estaban oyendo lo que él caminaba y ministraba dentro, y con un lazo amarrado, porque si las campanitas dejaban de sonar, había que jalarlo, hermano, porque se había muerto, porque había fallado en algo. Entonces, el velo del templo se rasgó. Solo los sacerdotes llegaban hasta aquí y el sumo sacerdote llegaba aquí. El pueblo estaba fuera, no tenía acceso. Pero cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rompe de arriba para abajo y se abrió. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que ahora usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero podemos entrar al lugar santo. El sumo sacerdote entraba con la sangre del corderito y con el incienso, que el apóstol Pablo dice, el incienso son las oraciones de los santos y la sangre es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted con la sangre de Cristo y con sus oraciones, usted entra directo a la presencia de Dios. Él rompió el velo con su muerte. Se rasgó en dos, de arriba para abajo. Y qué bueno que fue de arriba para abajo, porque si hubiera sido de abajo para arriba, hubieran dicho que dos se pusieron de acuerdo y lo rompieron. Pero fue Jesús, hermano, con su muerte. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, mire las señales. Dale. 52. Y se abrieron los sepulcros. Mucha atención a esto. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, mi hermano, era la señal de la victoria. Porque para algunos la muerte de Cristo es trágica, para usted y para mí es señal de victoria. Amén. Porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo el poder. La pongo porque tengo el poder de volverla a tomar. ¿Quién podría decir eso, mi hermano? ¿Quién podría decir eso si no el propio Dios Jesucristo? Muchos muertos, hombres que habían muerto cuando Jesús muere, los sepulcros se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que habían muerto, esa palabra dormir ahí es morir, se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Usted se imagina ese montón de gente que había muerto, que le habían hecho tremenda cafeteada, se habían dado con el tipo cuando murió, tamaleada no digamos. Y de repente usted lo encuentra en la calle. No, hermano, yo creo que lo entierran a usted. Se levantaron. Jesús muere, se abren los sepulcros y al tercer día, cuando Jesús resucita, se levantan estos hombres y regresan a sus casas, a la ciudad. Ahora bien dice, ¿verdad? Que estos hombres eran santos, eran hombres que amaban a Dios. ¿Quiénes son los que nos vamos a levantar? Los que amamos a Dios. Y vamos a llegar a la santa ciudad un día, cuando Él nos llame a su presencia. Ahora, ¿tenemos o no tenemos una señal segura? Usted tiene una señal segura y tiene una promesa que usted
y su casa servirán a Jehová. Usted tiene que pedirle al Señor y aplicar la sangre de Cristo. Aplique la sangre del Cordero en su casa, sobre su familia. Y dígale al Señor: aquí en este apartamento está la señal, la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire lo que dijo Isaías 750 años antes de Cristo. Isaías 53 verso 3, vamos, y terminamos, para que usted vea que aquí no hay cabos sueltos. Todo estaba anunciado, todo estaba profetizado, y esto no es un cuento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 5, dale el 5. ¿De quién cree que están hablando aquí? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, el precio para que nosotros viviéramos en paz lo pagó él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 750 años antes de Cristo. Por eso Israel tenía que reconocer a su Mesías. Israel tenía que reconocer a su Dios que estaba caminando en medio de ellos. Fue anunciado, fue profetizado. Cada año sacrificaban un corderito, y ellos mismos sacrificaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no lo conocieron. Pero porque no lo conocieron, porque no, hermano, no creyeron en él, Jesús dijo: hoy el reino les es quitado y le he dado a un pueblo que no es mi pueblo, pero que me honrarán como su Dios. Y ahí cayó usted y caímos nosotros, la iglesia del Señor. Tenemos una señal segura: la sangre de Cristo.